Como te decía, Laravel hace uso mucho de la técnica llamada Fluent Interface, es decir, interfaz fluida. Esto ya lo vimos en los primeros videos de este curso Domina Laravel. Así que fíjate cómo aquí hay otra gran prueba de que Laravel usa Fluent Interface para varias de sus funcionalidades. Fíjate que el método, el objeto Blueprint, pues obviamente es de la clase Illuminate Database Schema Blueprint. Vamos a la API de Laravel y fíjate cómo aquí yo ya estoy aquí. Illuminate Database Schema Blueprint. Si vemos y buscamos el método string, fíjate cómo nos dice que crea una nueva columna en la tabla. ¿Y qué nos retorna? Pues nos retorna una instancia de la clase ColumnDefinition. Fíjate cómo aquí nos dice ColumnDefinition. Entonces nosotros sabemos que este método string nos regresa un objeto de la clase ColumnDefinition. Y fíjate cómo la interfaz fluida está aquí en su máximo esplendor. Fíjate cómo le hemos concatenado el método nullable. Si vemos aquí la definición, pues fíjate cómo nos dice que este método nullable es de la clase Illuminate Database Schema ColumnDefinition. Entonces por eso nosotros, fíjate cómo por eso nosotros aquí sabemos que retorna un string. Y fíjate cómo aquí podemos ir encadenándole más métodos. Fíjate que si le ponemos nullable, fíjate cómo aquí está el método nullable. Entonces aquí está un ejemplo más de cómo Laravel usa Fluent Interface. Fíjate, Blueprint es una instancia de Blueprint. El método string retorna una instancia de ColumnDefinition, como lo vemos aquí. Y podemos, como retornan un objeto, podemos seguir encadenándole métodos a ese objeto de la clase ColumnDefinition en este caso. Entonces string retorna un objeto, ColumnDefinition, y pues como retorna un objeto, podemos concatenarle otros métodos de la clase ColumnDefinition. En este caso le estamos concatenando el método nullable. Y fíjate cómo aquí nullable a su vez, si vemos la documentación, fíjate cómo nullable a su vez retorna una instancia nuevamente, un objeto de tipo ColumnDefinition. Quiere decir que todavía podemos ir encadenándole más métodos. Esto es Fluent Interface, interfaz fluida. Fíjate que si abrimos la migración acá de Change código to nullable in países table, aquí está la prueba de ello. Aquí estamos encadenándole más métodos. Fíjate que empezamos con una instancia de Blueprint. String nos retorna una instancia de ColumnDefinition. Y podemos podemos tranquilamente concatenarle el método nullable. Aquí, como dice, retorna una instancia de Illuminate Database Schema ColumnDefinition. Quiere decir que podemos seguir encadenándole más métodos porque está retornando un objeto de esa clase. Y fíjate que lo estamos haciendo con el método change. Fíjate cómo aquí nos dice que este método change es de la clase Illuminate Database Schema ColumnDefinition change. Entonces fíjate cómo aquí, si lo vemos más explícitos, string retorna una instancia de ColumnDefinition, lo cual quiere decir que podemos acceder a métodos de esa clase. En este caso, el método nullable. Ahora, a su vez, nullable retorna una instancia nuevamente de ColumnDefinition. Por eso podemos usar más métodos de esa clase. ¿Y qué métodos es de esa clase? En este caso, otro ejemplo de ellos es el método change. Fíjate cómo dice que viene de la clase Illuminate Database Schema ColumnDefinition. A su vez, este retorna, ahora sí que nuevamente, un objeto de la clase Illuminate Database Schema ColumnDefinition. Lo que significa que aquí tú puedes ir encadenándole más métodos. Entonces, fíjate cómo aquí es otro ejemplo de que te decía yo que Laravel hace mucho uso de esta técnica Fluent Interface. Básicamente aquí se escribe Fluent Interface. Interface.
que en español sería como interfaz fluida. Interfaz fluida, que no es más que hacer que los métodos retornen un objeto para ir encadenándole más métodos como aquí. Fíjate cómo empezamos con encadenando el método string, luego le encadenamos el método nullable y luego le encadenamos el método change. Y recuerda que como retorna una instancia de esa misma clase, aquí ya pudiéramos encadenar otros métodos y así sucesivamente. Entonces es otro ejemplo aquí de que Laravel usa Fluent Interface. Es algo muy común en programación orientada a objetos y eso te quiero enseñar en este video. Te habló Daniel desde el estado de Zacatecas, acá en México. Saludos y bendiciones. Y recuérdate que es muy importante conocer la API de Laravel para saber lo que estamos haciendo tras bambalinas. Saludos.